Imagina por un momento, naciste para ser rey. El trono ya tiene tu nombre grabado, el poder está a tu alcance. Pero entonces, algo sucede, algo que te hace cuestionarlo todo. Y tienes que elegir, la corona o tu conciencia. Esta es la historia de Jonatán, el príncipe que renunció al trono. La historia bíblica de Jonatán, hijo de Saúl, quien vivió una de las amistades más intensas y sacrificadas jamás registradas en las Escrituras. Un hombre que pudo haber sido rey de Israel, pero eligió algo que pocos elegirían. ¿Alguna vez te has parado a pensar en lo que estarías dispuesto a sacrificar por lealtad, por lo que es correcto, por alguien a quien amas? La amistad entre Jonatán y David no es solo una historia hermosa. Es un choque entre la ambición y la integridad, entre la sangre y la promesa, entre lo que el mundo ofrece y lo que Dios honra. Y al final de este vídeo descubrirás lo que el legado de Jonatán aún puede enseñarnos sobre la fidelidad, el amor verdadero y el precio de seguir la voluntad de Dios, incluso cuando todo está en tu contra. Prepárate, porque esta es una de las historias bíblicas más emocionantes y desafiantes que jamás hayas escuchado. Jonatán nació en el palacio. Creció rodeado de sirvientes, soldados y consejeros. Desde niño, supo que un día llevaría la corona de Israel. El trono era su herencia. Su destino parecía escrito en las estrellas. Pero hay algo más grande que un trono, una decisión que define quién eres realmente. Ser hijo de Saúl no fue fácil. Saúl fue el primer rey de Israel, elegido por el pueblo, ungido por Dios, un hombre imponente y valiente, temido por sus enemigos. Jonatán, el personaje bíblico que creció a la sombra de este gigante, aprendió desde pequeño el peso de la responsabilidad. Pero también aprendió algo que su padre comenzaría a olvidar, que un verdadero rey sirve a Dios antes que a sí mismo. La historia de Jonatán en la Biblia comienza con expectativas. El pueblo lo veía como el futuro de Israel, un príncipe fuerte e inteligente, dispuesto a liderar. Todo conspiraba a su favor, pero no todo lo que reluce es oro, y no todo trono vale el alma. A medida que crecía, Jonatán observaba, vio a su padre tomar decisiones, vio la presión del poder, vio cómo la corona podía transformar a un hombre, y algo comenzó a formarse en él. No ambición por el reino, sino ansia de justicia. No el deseo de gobernar, sino la voluntad de obedecer al Dios que todo lo gobierna. Pero aquí está la pregunta que lo cambiaría todo. ¿Qué sucede cuando Dios elige a otra persona? Cuando el plan divino no te incluye en el lugar que todos esperaban. Jonatán estaba a punto de descubrir que la verdadera grandeza no reside en ocupar un trono, sino en saber cuándo cederlo. Antes de hablar de amistad, necesitamos conocer al guerrero, porque Jonatán no era solo un príncipe en apariencia, era un hombre de fe audaz. Un príncipe fiel a Dios que no esperó el momento perfecto, sino que actuó cuando Dios lo movía. Hubo una guerra. Los filisteos rodearon a Israel con un ejército enorme, 30,000 carros, 6,000 jinetes, soldados incontables como la arena del mar. El pueblo de Israel tembló. Muchos se escondieron en cuevas, fosos y entre las rocas. El miedo paralizó a la nación, pero no paralizó a Jonatán. Una mañana, sin decírselo a nadie, ni siquiera a su padre, Jonatán llamó a su escudero y le dijo algo que cambiaría el curso de aquella batalla. «Ven, vayamos a la guarnición filistea. Quizás el Señor nos ayude». Para el Señor, nada impide que se salve con muchos o con pocos. Quizás el Señor actúe. ¿Percibes la fe que encierran estas palabras? Jonatán no tenía garantías. No tenía ejército. No tenía una estrategia militar compleja, solo tenía convicción. Si Dios está conmigo, el número de enemigos no importa. Y entonces sucedió. Jonatán y su escudero treparon las rocas, sorteando el peligro. Llegaron al puesto filisteo, y allí, en ese estrecho lugar, Dios obró.
20 hombres cayeron ante Jonatán. El pánico se apoderó del campamento enemigo. La tierra tembló, e Israel venció. Imagina la escena: el sol saliendo sobre las colinas de Israel, el sudor mezclado con polvo en el rostro de Jonatán, el peso de su armadura, el sonido del metal contra el metal, su respiración jadeante, gritos de guerra resonando por el valle, y en el centro de todo, un príncipe que no confiaba en su título, sino en el Dios que no necesita multitudes para ganar batallas. Esa fue la valentía y la lealtad bíblicas de Jonatán. No una valentía temeraria, sino una fe que mueve montañas. No fue imprudente, tenía confianza, no en lo que él podía hacer, sino en lo que Dios podía hacer a través de él. Pero mientras Jonatán crecía en la fe, algo inquietante comenzaba a ocurrir en el corazón de su padre. Saúl empezaba a confiar más en los rituales que en Dios, más en las apariencias que en la obediencia. Y esta diferencia entre padre e hijo sería el escenario del mayor conflicto en la vida de Jonatán. ¿Qué haces cuando tu corazón va por un lado y tu familia por otro? Hay un dolor silencioso del que pocos hablan, el dolor de ver a un ser querido alejarse de Dios. Y cuando ese ser querido es tu propio padre, el conflicto se vuelve casi insoportable. Saúl empezó bien, fue ungido por Dios, elegido para liberar a Israel, pero poco a poco el orgullo fue creciendo. Primero hubo pequeños actos de desobediencia, luego decisiones impulsivas, hasta que un día Samuel, el profeta de Dios, trajo un mensaje devastador: el Señor te ha rechazado como rey de Israel. Jonatán lo vio todo. Vio que las decisiones se alejaban cada vez más de la voluntad de Dios. Vio que la corona se convertía en una carga insoportable. Y en medio de todo esto, Jonatán tuvo que decidir lealtad a su padre o fidelidad a Dios. Este es uno de los conflictos más difíciles de la Biblia, porque Jonatán amaba a su padre, lo honraba, pero no podía ignorar que Saúl estaba siguiendo un camino peligroso. No podía fingir que todo estaba bien cuando el rey de Israel comenzó a desobedecer al rey de reyes. Y entonces llegó el episodio que revelaría la diferencia entre ambos. Durante una batalla, Saúl hizo un juramento imprudente: maldito sea quien coma algo antes del anochecer. Fue un voto insensato, hecho en el fragor de la guerra. Pero Jonatán, que luchaba lejos, no lo escuchó. Hambriento y exhausto, comió un poco de miel que encontró en el campo. Cuando Saúl se enteró, se puso furioso, tan furioso que estuvo dispuesto a matar a su propio hijo para cumplir su palabra. Jonatán morirá, declaró el rey. Pero el pueblo intervino. Sabían quién había logrado la victoria ese día, y no había sido Saúl. Había un contraste. Saúl, preocupado por su imagen; Jonatán, preocupado por la misión de Dios. Saúl, atrapado en rituales vacíos; Jonatán, libre en la verdadera fe. Jonatán y Saúl, padre e hijo, caminaban en direcciones opuestas, pero lo peor estaba por venir, porque cuando Dios elige a un nuevo rey, se revelan corazones sinceros, y Jonatán estaba a punto de enfrentar la decisión más difícil de su vida. Algunos encuentros lo cambian todo: una mirada, una conversación, una conexión que trasciende el tiempo. Y cuando Jonatán conoció a David, ocurrió algo extraordinario. David acababa de derrotar a Goliat. El gigante que aterrorizaba a Israel había caído ante un joven pastor con una honda y 5 piedras. El pueblo celebraba, Saúl observaba con recelo, y Jonatán vio algo que nadie más vio. La Biblia dice: el alma de Jonatán estaba unida al alma de David, y Jonatán lo amaba como a sí mismo. No era una admiración superficial, no era solo respeto por un guerrero valiente. Era una profunda conexión espiritual, un reconocimiento mutuo de que ambos servían al mismo Dios, con el mismo corazón. Así comenzó la verdadera amistad bíblica entre Jonatán y David, una amistad que desafiaría toda lógica humana.
Porque piénsenlo, David era una amenaza para el trono de Jonatán. Era el nuevo ungido de Dios, el favorito del pueblo, el próximo rey de Israel. Según la lógica del poder, Jonatán debería haberlo visto como un rival, pero según la lógica del reino de Dios, lo veía como un hermano. Y Jonatán hizo algo que pocos harían. Se quitó su manto, su armadura, su espada, su arco y su cinturón, y se lo dio todo a David. Fue más que un regalo, fue un símbolo. Jonatán decía: lo mío, incluido mi derecho al trono, pertenece a quien Dios ha elegido. Y aquí necesito hacer una pausa. Si esta historia te conmueve, si te das cuenta de lo mucho que la lealtad de Jonatán nos enseña, dale a me gusta. Suscríbete al canal y activa la campanita, porque historias como esta necesitan ser compartidas, necesitan ser recordadas. Y no te pierdas los próximos videos sobre los personajes que marcaron la historia de la fe. Volviendo a la historia, ese encuentro selló el destino de ambos. David consiguió un amigo que lo protegería hasta el final, y Jonatán obtuvo algo que ningún trono podría darle: la certeza de estar del lado correcto de la historia de Dios. Pero esta amistad tendría un precio, porque a medida que Jonatán y David se acercaban, Saúl empezó a enloquecer de celos, y el príncipe estaba a punto de descubrir que el amor fraternal en la Biblia a veces exige sacrificarlo todo. ¿Qué estás dispuesto a perder para permanecer fiel? Llega un momento en toda amistad verdadera en el que hay que decidir: ¿es real o solo una conveniencia? Y para Jonatán, ese momento llegó cuando comprendió quién era realmente David. Jonatán no era tonto. Sabía que Dios había rechazado a su padre como rey. Sabía que Saúl había sido arrebatado de su unción. Y al mirar a David, vio algo innegable. Allí estaba el elegido de Dios, el próximo rey de Israel, el hombre que ocuparía el trono que por derecho humano le correspondería. ¿Y qué hizo Jonatán? Algo que desafía toda lógica de poder. Forjó una alianza. La alianza entre Jonatán y David no fue un acuerdo político, fue un pacto espiritual. Fue la declaración de Jonatán: reconozco el plan de Dios, aunque ese plan no me coloque en el trono. Que el Señor sea testigo entre tú y yo para siempre, dijo Jonatán. Y entonces, una vez más, se quitó sus vestiduras reales y se las dio a David. Era la segunda vez, no por olvido, sino como refuerzo. Jonatán decía: serás rey, y yo estaré a tu lado, no como un rival, sino como un hermano. ¿Te imaginas lo que eso significa? Jonatán renunció al trono conscientemente. No fue robado, no fue traicionado, no perdió una batalla. Él eligió la voluntad de Dios por encima de su propia ambición. Eligió la fidelidad por encima del poder. Eligió ser segundo para que el elegido de Dios fuera primero. Pero esta decisión tuvo consecuencias, porque Saúl no veía las cosas de la misma manera. Para Saúl, David era una amenaza, un enemigo, y cualquiera que se aliara con David era un traidor, incluso su propio hijo. En la Biblia, el sacrificio por la amistad nunca ha sido barato. Y Jonatán estaba a punto de pagar el precio total por esa alianza, porque defender a David significaría enfrentarse a Saúl, y enfrentarse a Saúl significaría arriesgarlo todo: posición, seguridad, familia. Pero Jonatán ya había tomado su decisión. Él era el príncipe que había renunciado al trono, y no había vuelta atrás. La verdadera lealtad no se pone a prueba cuando todo va bien. Se pone a prueba cuando tienes todo que perder. Saúl comenzó a perseguir a David, primero con palabras, luego con lanzas, literalmente. En un ataque de ira, Saúl le lanzó una lanza a David dentro del palacio. David escapó por poco, y a partir de entonces comenzó la cacería. Mientras tanto, Jonatán quedó atrapado en el fuego cruzado. De un lado, su padre, consumido por los celos. Del otro, su amigo, huyendo para salvar su vida. Y Jonatán tomó una decisión clara. Se puso del lado de la justicia.
La lealtad de Jonatán se manifestó de manera práctica. Advirtió a David de los planes de Saúl. Intercedió por él ante el rey. Arriesgó su vida para protegerlo. Y cuando Saúl se dio cuenta de lo que hacía su hijo, su furia se volvió contra el propio Jonatán. «Hijo de una mujer malvada y rebelde», gritó Saúl, «¿elegiste al hijo de Jesé para tu propia vergüenza?». Y entonces, en un acto impensable, Saúl arrojó una lanza contra su propio hijo. Jonatán, heredero del trono, príncipe de Israel, casi fue asesinado por su propio padre. ¿Por qué? Porque Jonatán se atrevió a ser leal a Dios antes de serlo al error, porque prefirió la verdad a la comodidad familiar, porque vivió el ejemplo de lealtad de la Biblia de manera radical e inflexible, y en ese momento Jonatán abandonó la mesa del rey avergonzado y triste. No porque lo hubieran rechazado, sino porque comprendió que su padre había perdido el rumbo por completo. El dolor no era por la lanza que casi lo hiere, era por ver a un ser querido hundirse en la oscuridad. Pero la misión de Jonatán no había terminado. Tenía un amigo que proteger, un plan de Dios que honrar y una última despedida que vivir. ¿Cómo actúas cuando tienes que elegir entre lo correcto y lo conveniente? Hay momentos en la vida en los que debes elegir entre dos lealtades, y esa elección define quién eres. Jonatán sabía que David necesitaba huir. No había vuelta atrás. Saúl estaba decidido a matarlo, y si David se quedaba, moriría. Así que Jonatán ideó un plan para advertirle en secreto. Se encontrarían en el campo. Jonatán dispararía flechas, y dependiendo de dónde cayeran las flechas, David sabría si estaba a salvo o si debía huir para siempre. Llegó el día. Jonatán fue al campo con un joven. Disparó las flechas y gritó: «¿No está la flecha más adelante? ¡Rápido! ¡No te demores!». Era la señal. David tenía que irse. Tras la partida del joven, David salió de su escondite, y allí, en aquel campo vacío, tuvo lugar una de las escenas más conmovedoras de la Biblia. David se inclinó hasta el suelo 3 veces, y los dos se abrazaron y lloraron. Lloraron porque sabían que ese era el final. No el final de su amistad, sino el final de su tiempo juntos. «Vete en paz», dijo Jonatán, «porque ambos hemos hecho juramento en el nombre del Señor. Que el Señor esté entre tú y yo, y entre tu descendencia y la mía, para siempre». Ahí reside la esencia de la amistad según la Biblia. No una amistad basada en la conveniencia, sino en un pacto. No una relación que termina cuando las circunstancias cambian, sino un compromiso que perdura a lo largo de las generaciones. Jonatán regresó a la ciudad. David huyó al desierto. Uno se quedó con una corona vacía, el otro con la promesa de Dios. Pero ambos llevaban en el corazón algo más grande que cualquier reino terrenal: la certeza de su fidelidad. Pero la historia de Jonatán aún no había terminado, porque la lealtad no se demuestra solo al elegir lo correcto. Se demuestra al afrontar las consecuencias de esa decisión. Todo guerrero sabe que un día enfrentará su última batalla, pero pocos la afrontan con la dignidad de Jonatán. Pasaron los años. David seguía huyendo. Saúl seguía persiguiéndolo. Y Jonatán permaneció al lado de su padre, no porque estuviera de acuerdo con él, sino porque aún lo amaba. Amor por el hombre que una vez fue Saúl. Honor por el rey que Israel aún tenía. Y entonces llegó la guerra decisiva. Los filisteos reunieron sus ejércitos contra Israel. Fue una batalla brutal. Saúl, ya anciano y atormentado, sabía que el fin estaba cerca. Y Jonatán, fiel hasta su último aliento, fue a la guerra junto a su padre, Monte Gilboa. El campo de batalla ardía. El ejército de Israel estaba siendo destruido. Saúl estaba herido. Sus hijos lucharon con valentía, pero uno a uno cayeron. Y Jonatán, el príncipe que pudo haber sido rey, el hombre que lo entregó todo por lealtad, cayó ese día.
No cayó luchando por ambición, no cayó intentando conquistar un trono, cayó junto a su padre, honrando el vínculo familiar hasta el final, incluso cuando ese vínculo le costó todo. Cuando David se enteró de la muerte de Jonatán, se rasgó las vestiduras, lloró, ayunó y compuso uno de los lamentos más hermosos de las Escrituras. ¿Cómo han caído los valientes? Estoy angustiado por ti, hermano mío, Jonatán. Eras muy querido para mí. Tu amor por mí fue maravilloso, más que el amor de las mujeres. Jonatán murió sin corona, sin reino, sin herederos que lo sucedieran en el poder, pero murió con algo que pocos reyes han tenido: la certeza de que vivió con integridad, de que eligió lo correcto, incluso a costa de un precio, de que su vida fue un ejemplo de lealtad en la Biblia que perduraría por milenios. Perdió el trono, pero ganó la eternidad. Jonatán ha muerto, pero su historia sigue viva. Años después, cuando David finalmente se convirtió en rey de Israel, hizo una pregunta sorprendente. ¿Queda todavía alguien de la casa de Saúl a quien pueda mostrarle bondad por amor a Jonatán? Por Jonatán, ¿entiendes? Jonatán ya no estaba, pero su amor aún resonaba, su lealtad aún daba frutos. Y David encontró a Mefiboset, el hijo de Jonatán, lisiado y escondido, temeroso de ser asesinado, como era costumbre para los herederos de reyes depuestos. Pero David no lo mató, al contrario, le devolvió todas las tierras de Saúl a Mefiboset, lo llevaba a comer a la mesa del rey todos los días, lo trataba como a un hijo. ¿Por qué? Por el pacto con Jonatán, por una amistad que trascendía la muerte. Este es el legado de Jonatán, un legado que el trono no pudo otorgar, porque los tronos son temporales, el poder es efímero, pero la fidelidad a Dios y al prójimo, eso permanece. ¿Cuántos reyes de Israel conoces? Quizás recuerdes algunos nombres, pero Jonatán, quien nunca llegó a ser rey, es recordado hasta el día de hoy. No por la corona que nunca usó, sino por el carácter que demostró. Nos enseña que la verdadera grandeza no reside en conquistar, sino en renunciar, no en acumular, sino en rendirse, no en ser servido, sino en servir al propósito mayor de Dios, la lealtad por encima del poder. Esa fue la decisión de Jonatán, y esa decisión lo convirtió en un gigante, incluso sin trono. Pero ¿qué tiene que ver esta antigua historia con usted hoy? Si has llegado hasta aquí es porque algo en esta historia te conmovió, y no fue casualidad. La historia de Jonatán en la Biblia no es solo una narración del pasado, es un reflejo del presente. Es una pregunta directa para cada uno de nosotros. ¿Qué estás dispuesto a renunciar para hacer lo correcto? Vivimos en una época en la que todos quieren ser reyes. Quieren el trono, reconocimiento, poder, influencia. Y no hay nada de malo en tener sueños o buscar el crecimiento. Pero la pregunta es, ¿qué pasa si Dios te pide que dejes ir? ¿Y si su plan no te incluye en el lugar que imaginaste? Jonatán nos enseña que hay algo más grande que nuestros planes, la voluntad de Dios. Y cuando alineamos nuestras vidas con esa voluntad, incluso si eso significa perder lo que parecía ser nuestro por derecho, ganamos algo infinitamente mayor: paz, propósito y eternidad. También nos enseña sobre la verdadera amistad. En un mundo de conexiones superficiales, de relaciones basadas en el interés propio, la amistad entre Jonatán y David brilla como un ejemplo de amor fraternal en la Biblia. Un amor que no envidia, que no compite, que celebra el éxito del otro, incluso cuando ese éxito significa el propio menosprecio. Nadie tiene amor más grande que este, dar la vida por sus amigos, dijo Jesús. Y Jonatán vivió esto incluso antes de pronunciar esas palabras. Pero hay algo más profundo aquí. Jonatán señalaba algo mayor, porque siglos después otro hijo de un rey renunciaría a su trono. Jesucristo, el Rey de Reyes, abandonó la gloria del cielo, se despojó de su majestad y vino a la tierra no para ser servido, sino para servir, y murió,
no junto a un padre imperfecto, sino por hijos rebeldes y perdidos. Jonatán renunció a un trono terrenal. Jesús renunció al trono celestial, y ambos lo hicieron por amor, por lealtad, por fidelidad a un propósito mayor. Así que hoy te pregunto, ¿cuál es tu trono? ¿A qué te aferras con tanta fuerza que no puedes entregárselo a Dios? ¿Qué relación? ¿Qué ambición? ¿Qué sueño? ¿Qué derecho? Porque el estudio bíblico sobre Jonatán revela una verdad poderosa. Nunca pierdes cuando eliges a Dios. Puede parecer que has perdido, puede parecer que lo has renunciado todo, pero al final lo que ganas es un legado eterno. Jonatán nunca fue rey, pero su nombre está escrito para siempre en las páginas sagradas. Su historia inspira a millones, su ejemplo trasciende generaciones. ¿Y tú? ¿Qué legado dejarás? Si esta historia de Jonatán tocó tu corazón, si te diste cuenta de que la lealtad vale más que cualquier corona, quiero invitarte a que hagas algo ahora mismo. Primero, deja un comentario diciéndonos qué momento de esta historia te impactó más. ¿Fue la valentía de Jonatán en la batalla? ¿Fue la alianza con David? ¿Fue la despedida en el campo de batalla? ¿O fue su fidelidad hasta la muerte? Cuéntamelo. Segundo, suscríbete a este canal y activa la campanita de notificaciones, porque cada día te traemos historias bíblicas inspiradoras como esta. Historias de personas reales que enfrentaron dilemas reales y tomaron decisiones que cambiaron el curso de la historia. Tercero, comparte este video. ¿Hay alguien en tu vida que necesite saber de la lealtad de Jonatán? ¿Alguien que esté enfrentando una decisión difícil? ¿Alguien que necesite que le recuerden que la fidelidad a Dios vale más que cualquier logro terrenal? Envíaselo. Y por último, pero más importante, reflexiona. ¿En qué aspectos necesitas ser más como Jonatán? ¿En qué aspectos necesitas elegir lo correcto por encima de lo conveniente? ¿En qué aspectos necesitas renunciar a tu trono para honrar la voluntad de Dios? Porque en definitiva, ese es el mensaje. Jonatán es el príncipe que eligió la lealtad por encima del trono, y nos muestra que esta decisión, por difícil que sea, siempre es la correcta. Que Dios te bendiga, que la valentía de Jonatán te inspire, y que tengas la fuerza para tomar las decisiones difíciles que te llevarán al propósito eterno que Dios tiene para tu vida. Hasta el próximo video, y recuerda, la verdadera grandeza no reside en el trono que ocupas, sino en la fidelidad con la que vives.